La llamaban la mujer loca de Copper Ridge, y el día en que 40 hombres entraron a la montaña y nunca salieron, finalmente entendieron por qué Miriam Blackwood había estado cavando durante 3 años seguidos. El humo llegó primero. No la neblina usual de las fundiciones, sino algo más espeso, más cruel, rodando desde los bosques de pinos como una cosa viviente con hambre en el vientre. Miriam estaba parada en la entrada de su túnel, pico en mano, y observó cómo el horizonte se tornaba naranja. El viento traía gritos desde el pueblo, desesperados y asustados. Pero ella no corrió hacia ellos. Todavía no. Detrás de ella, la red de pasajes que había tallado en la tierra se extendía casi media milla. 3 años de trabajo agotador. 3 años de murmullos, burlas y cosas peores. La habían llamado maldita cuando su esposo murió en el colapso de la mina en 1873. La llamaron loca cuando comenzó a cavar en su propia tierra, negándose a explicar por qué. Ahora la montaña se había tragado a 40 hombres más, y un incendio forestal corría hacia Copper Ridge con asesinato en mente. Podría cerrar sus puertas y dejarlos arder con el mismo desprecio que le habían mostrado. Pero Miriam Blackwood nunca había sido buena quedándose quieta mientras la gente moría. Incluso gente que la odiaba. Levantó su pico y lo hundió en la pared del túnel una vez más, ensanchando la entrada. El sonido fue tragado por un trueno distante que sacudió la tierra bajo sus pies. 3 años antes. La primera palada de tierra salió una mañana de septiembre cuando Copper Ridge celebraba el descubrimiento de una nueva veta de plata. El pueblo estaba ebrio de prosperidad, de sueños de riqueza que rivalizarían con Leadville o Central City. Pero Miriam no estaba celebrando. Había enterrado a Thomas 2 semanas antes, sacó su cuerpo aplastado del pozo 7 con sus propias manos, y algo dentro de ella se había roto completamente. El funeral había sido atendido por 60 personas, todas usando simpatía practicada como ropa de domingo. Los accidentes mineros suceden, decían. Es el riesgo que los hombres toman. La voluntad de Dios, había entonado el reverendo Cartwright sobre la tumba, está más allá de nuestro entendimiento. Pero Miriam entendía perfectamente. El dueño de la mina, Cornelius Thatch, había sido advertido sobre la inestabilidad en el pozo 7. El ingeniero, Dutch Hendricks, había recomendado reforzamiento. Thatch lo había llamado un gasto innecesario. 2 semanas después, Thomas y otros 7 hombres fueron aplastados bajo 10.000 toneladas de roca porque las ganancias importaban más que la seguridad. Se había parado en la tumba de Thomas, sintiendo el peso de la montaña presionando sobre su pecho, y tomó una decisión que definiría los próximos 3 años de su vida. Nunca más confiaría su supervivencia a hombres que valoraban la plata sobre las almas. La tierra que ella y Thomas poseían estaba en el extremo este de Copper Ridge, 5 acres de tierra árida que la mayoría pensaba que no valía nada. Demasiado rocosa para cultivar, demasiado lejos de las vetas principales para minar. Creo Thomas la había amado porque podías ver todo el valle desde su pequeña cabaña. Porque el amanecer pintaba las montañas de oro cada mañana. Porque era de ellos. Ahora era solo de ella. Y tenía planes para ella. La excavación comenzó pequeña. Solo un sótano para raíces, les dijo a los pocos vecinos que se molestaron en preguntar. Un lugar fresco para almacenar conservas y papas durante el invierno. Pero el sótano seguía haciéndose más profundo. Y más ancho. Y más largo. Para noviembre, la gente comenzó a hablar. Está cavando tumbas, dijo Martha Perkins, la esposa del banquero, su voz goteando falsa preocupación. La pobre ha perdido la cabeza con el duelo. Más probable está buscando plata, contraargumentó Jacob Stern, quien dirigía la oficina de ensayos. Cree que se hará rica en ese pedazo sin valor. Miriam escuchaba los chismes y los ignoraba. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, acarreando tierra en cubetas, reforzando paredes con madera que ella misma cortaba y cargaba. Sus manos sangraban a través de sus guantes. Su espalda gritaba con nuevas definiciones de dolor. Pero seguía cavando, siguiendo algo más profundo que la lógica, más fuerte que la razón. Estaba siguiendo el miedo. El terror hasta los huesos de que la montaña se llevaría a más hombres. Que otro colapso vendría,
más grande esta vez, y no habría ningún lugar seguro a donde ir. Había visto que tan rápido podía fallar una mina, que tan rápido la roca pasaba de riqueza sólida a muerte aplastante. El pueblo celebraba la plata, pero Miriam conocía la verdad. Estaban bailando sobre un cementerio esperando a suceder. Para el invierno, la red de túneles había tomado forma. No una mina, sino algo más. Un laberinto de pasajes cavados con propósito cuidadoso. Salidas de emergencia ocultas en 3 ubicaciones. Pozos de ventilación disimulados como formaciones naturales. Sistemas de recolección de agua que canalizaban agua subterránea hacia cisternas. Trabajaba de memoria e instinto, recordando cosas que Thomas le había dicho sobre minería, sobre seguridad, sobre supervivencia. La diversión del pueblo se agrió hacia algo más oscuro. Su crédito se secó en el mercado. Los niños le tiraban piedras a su puerta. Alguien pintó Miriam la loca en su cerca en enero, las letras toscas pero claras. Las borró y siguió trabajando. La primavera trajo una visitante que no esperaba. Elena Rodríguez, la partera del pueblo y una de las pocas personas que había sido genuinamente amable después de la muerte de Thomas, apareció en el límite de su propiedad cargando una canasta de pan y luciendo preocupada. Miriam, la gente está preocupada por ti. La gente siempre está preocupada por cosas que no les conciernen, dijo Miriam, sin malicia. Le agradaba a Elena, la respetaba. ¿Qué estás haciendo aquí afuera? ¿Realmente qué estás haciendo? Miriam se apoyó en su pala, exhausta. Había estado trabajando desde antes del amanecer, y el sol ya pasaba del mediodía. Construyendo algo que podría importar cuando todo lo demás falle. Esa no es una respuesta. Es la única que tengo. Elena se acercó, bajando la voz. Están diciendo que te has vuelto loca. Que el duelo te ha roto. Cornelius Touch ha estado hablando de hacerte internar en el manicomio en Denver. Miriam sintió hielo en el estómago. Internada. Encerrada. Es lo que le hacían a las mujeres que no se comportaban, que no aceptaban su lugar, que se atrevían a hacer cosas que los hombres encontraban amenazantes. ¿Bajo qué fundamentos? Bajo los fundamentos de que eres una mujer sola, actuando extraño, y él es dueño de la mitad de este pueblo, Miriam. No necesita fundamentos. Solo necesita un doctor dispuesto a firmar papeles. Se miraron una a la otra bajo el sol primaveral, entendimiento pasando entre ellas. Esto no era sobre locura. Esto era sobre control. Sobre una mujer negándose a permanecer pequeña y callada después de una tragedia. ¿Qué debo hacer? Elena consideró. Ser más visible. Ir a la iglesia. Asistir a las reuniones del pueblo. Darles menos municiones. Miró la entrada del túnel, apenas oculta detrás de la cabaña de Miriam. Y tal vez explicar qué estás construyendo antes de que decidan por sí mismos qué significa. No entenderán. Entonces hazlos entender. Porque la alternativa es perderlo todo. Ese domingo, Miriam asistió a la iglesia por primera vez desde el funeral de Thomas. Caminó hacia la pequeña estructura de madera con la cabeza en alto, ignorando los murmullos, las miradas señaladoras. Se sentó atrás y soportó el sermón del reverendo Cartwright sobre la virtud de aceptar la voluntad de Dios sin cuestionamientos. Después del servicio, Cornelius Touch la acorraló en los escalones. Era un hombre grueso con manos de minero vueltas suaves y ojos que calculaban ganancias en cada interacción. Señora Blackwood. Qué amable de su parte reunirse con la sociedad civilizada. Señor Touch. He querido hablar con usted sobre su propiedad. Entiendo que ha estado involucrada en alguna excavación bastante extensa. He estado trabajando mi propia tierra, que es mi derecho. Por supuesto, por supuesto. Su sonrisa era como aceite. Pero ha habido preocupación. Pregunta sobre estabilidad, sobre si su excavación podría estar afectando el nivel del agua. El Consejo del Pueblo piensa que es prudente que yo, como el principal operador minero, conduzca una inspección. Por seguridad. Ella entendía perfectamente. Quería acceso a su tierra para ver si había encontrado algo valioso.
Quería evaluar si podía reclamarlo de alguna manera, como había reclamado tantas otras pequeñas propiedades a lo largo de los años. Mi tierra es estable, y mi agua está limpia. No se necesita inspección. Me temo que debo insistir. El Consejo me ha facultado para. El Consejo no tiene autoridad sobre propiedad privada, interrumpió una nueva voz. Samuel Chen, el único abogado del pueblo y uno de los pocos residentes chinos que había logrado establecer un negocio legítimo a pesar del prejuicio constante, había aparecido a su lado. ¿A menos que la señora Blackwood esté violando alguna ordenanza específica? La cara de Touch se oscureció. Esto no te concierne, Chen. La ley de propiedad me concierne mucho. Es mi profesión. Samuel se volvió hacia Miriam. ¿El señor Touch ha presentado alguna documentación legal autorizando la inspección de su tierra? No lo ha hecho. Entonces creo que esta conversación ha concluido. Samuel sonrió, y había acero en ello. Buen día, señor Touch. Se alejaron juntos, dejando a Touch furioso en los escalones de la iglesia. Cuando estuvieron fuera del alcance del oído, Miriam soltó un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Gracias. No me agradezcas todavía. Él encontrará otra manera. Samuel estudió con ojos inteligentes. Elena me habló de tu situación. Dijo que podrías necesitar asesoría legal. No puedo pagar asesoría legal. Considéralo un favor entre marginados. Su sonrisa se tornó amarga. Nosotros que no encajamos en las categorías cómodas del pueblo deberíamos cuidarnos unos a otros. Durante los siguientes meses, Samuel se convirtió en un aliado inesperado. La ayudó a presentar los papeles apropiados para su excavación, documentó todo legalmente, creó barreras que Touch no podía sortear fácilmente. Y lentamente, a regañadientes, Miriam comenzó a confiar en él lo suficiente para mostrarle lo que había construido. La red de túneles había crecido hasta convertirse en algo notable. No una mina, sino un refugio. Un laberinto de pasajes interconectados con múltiples salidas, paredes reforzadas, suministros almacenados y sistemas diseñados para la supervivencia. Podía albergar a 50 personas cómodamente, más si era necesario. Esto es increíble, dijo Samuel, caminando por el pasaje principal con una linterna en alto. ¿Cómo aprendiste a hacer esto? Thomas me enseñó más de lo que sabía. Y he estado leyendo textos de ingeniería, manuales de minería, guías militares de supervivencia en asedios. Señaló las vigas de soporte cuidadosamente colocadas. Todo lo que pude encontrar sobre cómo evitar que la tierra te aplaste. ¿Pero por qué? ¿Para qué te estás preparando? Miriam estuvo en silencio por un largo momento. La montaña no ha terminado de llevarse a la gente. Puedo sentirlo. La forma en que están minando, los atajos que toma Touch, las advertencias que Dutch Hendricks sigue dando y que nadie escucha. Va a haber otro colapso. Más grande esta vez. Y cuando suceda. Se detuvo. Quieres salvarlos. Incluso después de cómo te han tratado. Quiero un lugar seguro donde existir cuando todo lo demás se derrumbe. Si eso también lo salva, que así sea. Para el segundo verano, los rumores habían evolucionado. Algunos la llamaban loca, otros decían que había encontrado plata y la estaba escondiendo. Unos pocos susurraban cosas más oscuras, que practicaba brujería en sus túneles, que el fantasma de Thomas la había vuelto loca, que estaba cavando un pasaje al mismísimo infierno. Miriam los ignoraba a todos y seguía trabajando. Se había vuelto más fuerte después de 2 años de trabajo constante. Sus manos eran hierro calloso. Su espalda había aprendido a soportar peso imposible. Podía balancear un pico durante horas sin descanso, podía apuntalar un techo de túnel en la oscuridad usando solo tacto e instinto. La joven Rebecca Marsh comenzó a rondar a finales de agosto, una chica de 16 años cuyo padre trabajaba en las minas y cuya madre había muerto de neumonía el invierno anterior. Observaba desde la distancia hasta que Miriam finalmente gritó, ¿piensas ayudar o solo supervisar? Rebecca se acercó, nerviosa pero curiosa. Pa dice que no debo hablar contigo. Dice que estás tocada. ¿Lo estoy?
La chica la estudió. No sé. Parece que trabajas duro, sin embargo. Más duro que la mayoría de los hombres que he visto. El trabajo es honesto. Más de lo que puedo decir de la mayoría de las habladurías. Rebecca sonrió. ¿Puedes enseñarme? ¿A acabar? A no importarme lo que la gente piense. Miriam rió, sorprendida. Esa es una lección más difícil que la minería. Pero puedes intentarlo. Rebecca se convirtió en su primera ayudante regular. Era fuerte para su edad, rápida para aprender, y hambrienta de propósito más allá de las opciones limitadas que Copper Ridge ofrecía a las mujeres jóvenes. Trabajaron juntas durante el otoño, expandiendo la red de túneles, mejorando la ventilación, almacenando suministros. ¿Por qué necesitamos todo esto?, preguntó Rebecca un día, ayudando a acarrear madera para nuevas vigas de soporte. Seguro, dijo Miriam. Contra lo peor. ¿De verdad crees que algo malo se avecina? Lo sé. La pregunta es cuándo. El invierno trajo más señales de que Miriam no estaba tan loca como la gente afirmaba. Las minas habían estado produciendo menos plata, y Thatch seguía presionando más profundo, más rápido, tomando más atajos. Dutch Hendricks, el ingeniero, finalmente renunció en noviembre, diciéndole a cualquiera que escuchara que el Pozo 7, el mismo pozo que había matado a Thomas, se había expandido hacia territorio inestable. Que otro colapso era inevitable. La mayoría de la gente no escuchaba. La plata significaba supervivencia en Copper Ridge. Significaba comida en las mesas y techos que no goteaban. No podían darse el lujo de creer que las minas no eran seguras. Pero Elena escuchaba. Y Samuel. Y el padre de Rebecca, Tom Marsh, quien comenzó a ver a Miriam de manera diferente después de las advertencias de Dutch. Algunos otros comenzaron a preguntarse si la mujer loca había visto algo que ellos habían pasado por alto. A Miriam no le importaba la reivindicación. Le importaba estar lista. La red de túneles ahora se extendía casi media milla, con 6 entradas diferentes ocultas a través de su propiedad y el área circundante. Había almacenado suficiente comida y agua para 2 meses. Suministros médicos, mantas, herramientas, todo lo necesario para supervivencia extendida bajo tierra. Una mañana de marzo en su tercer año de excavación, el viejo Beiterby, quien había predicho tormentas en Kansas y seguido la fiebre de la plata hacia el oeste, apareció en su propiedad. Era antiguo, curtido, con ojos que habían visto demasiado. «Te estás preparando para el colapso», dijo sin preámbulos. «Sí. Inteligente. La montaña ha estado gimiendo durante meses. Puedo sentirlo en mis huesos». Estudió la entrada de su túnel. «Pero eso no es todo lo que temes». Miriam encontró su mirada. «Los bosques están secos como yesca. No hemos tenido lluvia real en 8 meses. Todo lo que se necesita es una chispa. Fuego y colapso juntos. Eso es lo que estás viendo. Eso es para lo que me estoy preparando». Beiterby asintió lentamente. «El pueblo piensa que estás loca. Pero he vivido suficientes desastres para reconocer a alguien que entiende que tan rápido todo puede arder». Tocó el ala de su sombrero. «Cuando suceda, vendré. Y traeré a quien quiera escuchar. Las puertas estarán abiertas». La tercera primavera trajo tanto clima hermoso como tensión creciente. Las minas estaban fallando. La producción de plata había caído 40%, y Thatch se estaba desesperando. Presionaban más a sus trabajadores, turnos más largos, menos equipo de seguridad. Los hombres estaban lesionando con más frecuencia, pero el Consejo del Pueblo, dominado por el dinero de Thatch, no hacía nada. La red de túneles de Miriam estaba completa. Había hecho todo lo que se le ocurría para prepararse. Ahora esperaba, sintiendo el peso del conocimiento anticipado como una piedra en su pecho. El desastre llegó un martes a principios de junio. Hermosa mañana, cielo despejado, temperatura ya subiendo hacia los 80 grados para las 9 de la mañana. Rebecca estaba ayudando a Miriam a revisar los pozos de ventilación cuando la primera explosión resonó a través del valle. Vino de las minas.
Un boom profundo y hueco que hablaba de roca rompiéndose, de tierra cambiando, de hombres atrapados bajo miles de toneladas de piedra. Corrieron hacia el pueblo, uniéndose a la inundación de personas corriendo hacia la entrada de la mina. El pozo 7 había colapsado. Pero esta vez se había llevado los pozos 6 y 8 con él, desestabilizando toda la sección este de la red minera. 40 hombres estaban atrapados bajo tierra. Tal vez más. Thatch estaba parado en la entrada de la mina, su cara gris como ceniza. Dutch Hendricks había tenido razón. La expansión hacia territorio inestable había desencadenado un fallo en cascada. Ahora la montaña había cobrado su tributo más grande aún. Necesitamos sacarlos cavando, gritó alguien. Toda la sección es inestable, contrarrestó otra voz. Manda más hombres adentro, solo los matarás también. Tenemos que intentarlo. Estallaron discusiones. Esposas gritaban por esposos atrapados abajo. Niños lloraban por padres que ya podrían estar muertos. El caos se extendió por Copper Ridge como una plaga. Miriam se abrió paso entre la multitud hasta encontrar a Tom Marsh, el padre de Rebecca. Había estado en el pozo 9 cuando el colapso golpeó, apenas había salido vivo. ¿Qué tan grave?, preguntó ella. Peor que cualquier cosa que haya visto. Toda la red del este se fue. Hay tal vez, un pequeño bolsillo donde algunos hombres podrían haber sobrevivido, pero... Se detuvo, y ella vio la verdad en sus ojos. Los mineros atrapados probablemente ya estaban muertos. Fue entonces cuando olió el humo. Miriam se dio vuelta, escaneando el horizonte, y sintió que su sangre se convertía en hielo. En la cresta al oeste, una delgada columna de humo se elevaba hacia el cielo despejado. La fogata de alguien, o una chispa del equipo minero, o un rayo de una tormenta que no había sucedido, no importaba. Lo que importaba era que los bosques alrededor de Copper Ridge eran una caja de yesca esperando ignición. Y acababa de ser encendida. Fuego, dijo, señalando. En la cresta oeste. La gente se volteó, vio el humo, y el pánico se duplicó. Estaban enfrentando un colapso de mina y un incendio forestal simultáneamente. La peor pesadilla de cualquier pueblo de montaña. La columna de humo se volvió más espesa mientras Miriam observaba. El viento soplaba hacia el este, directo hacia Copper Ridge. En las condiciones secas, con bosques que no habían visto lluvia en 9 meses, el fuego se movería rápido. Tenían tal vez 4 horas antes de que alcanzara el pueblo. Necesitamos evacuar, gritó el alcalde Wilson, su pomposidad usual reemplazada por miedo desnudo. Todos a la iglesia. Nos refugiaremos ahí hasta que... La iglesia es de madera, interrumpió Miriam, su voz cortando a través del caos. Arderá como todo lo demás en este pueblo. Si se refugian ahí, se asarán vivos. Entonces, ¿qué sugieres, señora Blackwood? La voz de Thatch goteaba desprecio incluso en crisis. ¿Nos escondemos en tus agujeros como conejos? Ella encontró sus ojos a través de la multitud. Sí. Eso es exactamente lo que deberían hacer. Cayó el silencio, roto solo por el crepitar distante del fuego creciente y los gemidos de mineros heridos siendo sacados de los pozos inestables. Mis túneles pueden albergar a todo el pueblo. Son a prueba de fuego, a prueba de colapsos, y están abastecidos con suministros. Si quieren sobrevivir lo que viene, me siguen ahora. Está demente, jadeó Martha Perkins. No podemos confiar nuestras vidas a los delirios de una mujer loca. Esos delirios tienen 6 salidas, paredes reforzadas y agua fresca, dijo Samuel Chen, dando un paso adelante. Los he inspeccionado personalmente. Son sólidos. Yo también he estado ahí abajo, agregó Tom Marsh, y Miriam estaba sorprendida, no sabía que él había explorado los túneles. Es trabajo sólido. Mejor que cualquier cosa en el pueblo. Esto es ridículo, gruñó Thatch. No me esconderé bajo tierra como un cobarde. Combatiremos el fuego, salvaremos las minas, rescataremos a nuestros hombres. Morirán, dijo Miriam sin rodeos. Todos ustedes. El fuego se mueve demasiado rápido, las minas son demasiado inestables, y su orgullo matará a todos los que los escuchen.
La voz vieja de Bea Terby se elevó desde la multitud. Ella ha estado en lo correcto sobre todo lo demás. El colapso, el peligro, las preparaciones. Tal vez deberíamos escuchar. El debate podría haber continuado, pero la naturaleza tomó la decisión por ellos. Una súbita ráfaga de viento, caliente y feroz, bajó desde la cresta oeste. La columna de humo se duplicó en tamaño, y ahora podían ver llamas, naranja brillante contra la línea de árboles. El fuego se estaba esparciendo más rápido de lo que nadie había predicho. Voy a sus túneles, anunció Elena Rodríguez, recogiendo su bolsa médica. Cualquiera con sentido me seguirá. Comenzó a caminar, y lentamente, a regañadientes, otros la siguieron. Primero las familias con niños pequeños. Luego los ancianos que no podían combatir el fuego. Luego más y más gente, el miedo superando el orgullo. Miriam los guió a través del valle hasta su propiedad, hacia la entrada principal del túnel que había ensanchado esa misma mañana como si supiera que sería necesaria. Rebecca corrió adelante, abriendo las entradas secundarias, encendiendo las linternas que habían sido colocadas a intervalos a lo largo de la red. Permanezcan juntos, gritó Miriam. Sigan los pasajes marcados. Hay espacio para todos. Se inundaron en los túneles, 60, 70, 80 personas apiñándose en la red subterránea. La multitud de la iglesia, los clientes regulares del salón, los comerciantes y mineros y familias. Todos ellos buscando refugio en los agujeros de la mujer loca. Pero no todos vinieron. Thatch se negó, permaneciendo en la entrada de la mina con un grupo central de hombres que aún creían que podían salvar a los mineros atrapados. El alcalde Wilson se quedó con él, y el reverendo Cartwright, y algunos otros cuyo orgullo no les permitía admitir que una mujer había tenido razón. Su funeral, le dijo Miriam a Thatch, y lo decía literalmente. La última persona que vio antes de sellar la entrada principal fue Dutch Hendricks, el ingeniero que había renunciado meses antes. Estaba parado a distancia, observando el fuego avanzar, y había una satisfacción sombría en su rostro curtido. Él les había advertido. No habían escuchado. Ahora aprenderían. Encontró sus ojos a través del aire humeante y asintió una vez. Reconocimiento entre dos personas que habían visto venir el desastre y habían sido burladas por su visión. Luego se dio vuelta y caminó hacia su propia cabaña, eligiendo enfrentar el fuego solo en lugar de refugiarse con gente que lo había ignorado. Miriam selló la entrada y descendió a sus túneles donde el pueblo aterrorizado esperaba. La red subterránea se había convertido en un campo de refugiados. Familias se apiñaban juntas, niños lloraban, y el aire estaba espeso con miedo y humo que se filtraba a través de los pozos de ventilación. Miriam se movía entre ellos, organizando, dirigiendo, tratando de traer orden al caos. Elena, instala una estación médica en la segunda cámara. Tom, revisa todas las cisternas de agua. Rebecca, ayúdame a hacer un conteo de cabezas. Le sorprendía que tan naturalmente venía el liderazgo. Había pasado 3 años sola, trabajando en silencio y soledad. Ahora estaba coordinando a 100 personas en una emergencia, y estaban escuchando. Realmente escuchando. Los túneles resistieron. Mientras el fuego arrasaba sobre Copper Ridge, quemando a través de los edificios de madera como si fueran papel, las paredes de piedra y el techo de tierra protegieron a todos adentro. La temperatura subió, el aire se volvió espeso, pero sobrevivieron. Durante 6 horas esperaron en oscuridad y miedo. Luego vino un sonido que hizo que todos se congelaran. Un trueno profundo y rodante que no era trueno. La sección de la montaña con los mineros atrapados finalmente se había rendido, los pozos restantes colapsando en una cascada que sacudió la tierra. Lo sintieron bajo tierra, una vibración que hizo castañear los dientes y aflojó pequeños arroyos de tierra del techo. «Es seguro», susurró a alguien en la oscuridad. «Mis túneles están apuntalados apropiadamente», dijo Miriam, y lo creía. «No estamos bajo la red minera. Estamos estables». La montaña se asentó, y esperaron más. Finalmente, cuando la temperatura comenzó a bajar y la calidad del aire mejoró, Miriam abrió una de las salidas del norte para ver qué quedaba. Copper Ridge se había ido.
Cada edificio de madera había ardido hasta los cimientos. La iglesia, el salón, el mercado, las casas, todo reducido a ceniza humeante. La entrada de la mina había colapsado completamente, sellando adentro a los 40 hombres que habían estado atrapados y a la docena más que habían intentado salvarlos. 52 muertos en total, incluyendo a Cornelia Stach, el alcalde Wilson y el reverendo Cartwright. Los hombres que se habían negado a buscar refugio, que habían apostado sus vidas al orgullo, habían perdido todo. Pero las 100 personas en los túneles de Miriam habían sobrevivido. Cada una de ellas. La preparación de la mujer loca los había salvado a todos. Emergieron lentamente a un paisaje transformado por fuego y colapso. Copper Ridge existía ahora solo en memoria y ceniza. Pero la gente permanecía, y miraban a Miriam con nuevos ojos. No loca. No maldita. Profética. ¿Qué hacemos ahora? Alguien hizo la pregunta que flotaba en el aire humeante. Miriam miró la destrucción, los rostros vueltos hacia ella, la comunidad que la había burlado y ahora la necesitaba completamente. Pensó en Thomas, en los 3 años que había pasado preparándose para este momento, en la elección que tenía ahora ante ella. Reconstruimos, dijo. Pero esta vez, lo hacemos bien. Las semanas que siguieron transformaron Copper Ridge de un pueblo minero a algo completamente diferente. Los túneles de Miriam se convirtieron en la fundación de una nueva comunidad, literal y figurativamente. Mientras la superficie permanecía ennegrecida y quemada, la vida continuaba bajo tierra. Elena estableció una estación médica permanente en la segunda cámara. Samuel Chen estableció una oficina legal en la tercera, ayudando a la gente a presentar reclamos, resolver disputas, documentar el desastre. Tom Mars organizó equipos de trabajo, y Rebecca se convirtió en la lugarteniente de Miriam, ayudando a coordinar todo. Eres esencialmente la alcaldesa ahora, le dijo Samuel una tarde mientras revisaban planes para la reconstrucción. No quería ser alcaldesa. Quería que me dejaran en paz. Demasiado tarde. Esta gente confía en ti. Te seguirán. Y lo hacían. Cuando Miriam dijo que deberían reconstruir con piedra, sacaron piedra de canteras. Cuando diseñó un nuevo diseño del pueblo con cortafuegos apropiados y múltiples refugios de emergencia, implementaron su visión. Cuando sugirió alejarse completamente de minar plata y hacia agricultura sostenible en el valle de abajo, escucharon. El nuevo Copper Ridge se levantó de las cenizas del viejo, construido por gente que había aprendido el costo de ignorar advertencias, de valorar las ganancias sobre la seguridad, de dejar que el orgullo superara la sabiduría. Y en el centro de todo estaba Miriam Blackwood, ya no loca, ya no maldita, sino reconocida finalmente por lo que siempre había sido. Una sobreviviente que se había negado a dejar que el desastre tuviera la última palabra. 2 años después del fuego, un periodista de Denver vino a escribir sobre el milagro de Copper Ridge. Entrevistó a Miriam en la red de túneles original, ahora preservada como un memorial al desastre y la mujer que los había salvado. ¿Sabías?, preguntó. ¿Cuándo comenzaste a cavar? ¿Sabías exactamente qué vendría? No, dijo Miriam honestamente. Solo sabía que algo vendría. La montaña se había llevado a mi esposo. Los bosques estaban secos. Las minas eran inseguras. No podía predecir el desastre exacto, pero podía prepararme para el desastre en sí. ¿Y el pueblo que te burló, los recientes? Consideró. Los resentí. Durante 3 años cargué esa ira como un peso. Pero la ira no salva vidas. La preparación sí. Me alegro de haber elegido la preparación. El artículo corrió en periódicos a través de Colorado, y Copper Ridge se hizo famoso. El pueblo que murió y renació. La comunidad que aprendió a escuchar las advertencias que habían ignorado. Y en el centro de la historia, siempre, estaba Miriam. Pero ella nunca leyó los artículos. Estaba demasiado ocupada haciendo lo que siempre había hecho. Trabajar. Construir. Preparándose para el siguiente desafío, fuera lo que fuera. Porque los desastres nunca realmente terminaban. Solo cambiaban de forma. Y alguien necesitaba estar listo. Rebecca,
ahora de 18 años y entrenando como ingeniera, la encontró una tarde en el borde del nuevo pueblo, mirando las montañas donde solían estar las entradas de las minas. ¿Lo extrañas?, preguntó Rebecca. ¿A tu esposo? Todos los días, dijo Miriam. Pero creo que estaría orgulloso de lo que vino de perderlo. No feliz por ello, cambiaría todo por tenerlo de vuelta, pero orgulloso de que su muerte significara algo. Que me enseñó a prepararme, a construir, a negarme a aceptar que el desastre tiene que ganar. Salvaste a 100 personas. Thomas lo salvó. Al morir, me enseñó el costo de la falta de preparación. Solo apliqué la lección. Se quedaron paradas juntas en el crepúsculo de la montaña, dos mujeres que habían aprendido a sobrevivir en un mundo que intentó romperlas. A su alrededor, el nuevo Copper Ridge se acomodaba en rutinas vespertinas. Familias se reunían para cenar, niños jugaban, la vida continuaba con la persistencia terca que definía a la humanidad. Los túneles permanecían, mantenidos cuidadosamente como memorial y seguro. Porque otro desastre vendría eventualmente. Tal vez no fuego, tal vez no colapso, pero algo. Y cuando lo hiciera, Copper Ridge estaría listo. Porque habían aprendido de la mujer loca que había visto lo que otros perdieron. Que cavó mientras ellos se reían. Que se preparó mientras ellos se burlaban. Que los salvó a todos cuando su locura resultó ser lo más cuerdo que alguien había hecho. Miriam Blackwood miró las montañas y sonrió. No porque había sido probada correcta, no había satisfacción en el desastre, sino porque la supervivencia era su propia recompensa. Y se había vuelto muy buena sobreviviendo. La montaña se había llevado a Thomas. Pero ella había recuperado algo. Un pueblo, una comunidad, un futuro construido sobre preparación y esperanza terca. Eso parecía un intercambio justo. No igual, nada podía igualar a Thomas, pero lo suficientemente justo para seguir viviendo. Mientras la oscuridad caía sobre el nuevo Copper Ridge, luces aparecían en las ventanas, humo se elevaba de las chimeneas, y la vida continuaba con la simple belleza de otro día sobrevivido. Y en los túneles debajo, en los pasajes que había tallado con manos sangrantes y voluntad inquebrantable, las paredes permanecían sólidas y verdaderas. Listas para lo que viniera después.